nada más nacer, ocurrió un desafortunado incidente. El bebé se desprendió de los brazos de la sirvienta y cayó al suelo. Un silencio aterrador invadió la habitación. Las sirvientas contuvieron la respiración, atemorizadas, esperando la ira de su ama, María. Sin embargo, María no las culpó, sino que con calma les ordenó que recogieran al bebé. Era un niño sano, pero María no podía estar contenta, porque ya había un hijo mayor en la casa. Como segundo hijo, no heredaría ninguna propiedad, y su futuro sería extremadamente difícil. Pero entonces, su mirada se detuvo repentinamente en la belleza innata de su hijo, que quizás sería su arma más poderosa en el futuro. Así que María decidió llamarlo George. Una noche, María sostuvo una linterna y buscó la figura de su hijo. Se horrorizó al ver a George colgado de un árbol. Esta escena ya no le extrañó, pues era la 99 vez que su hijo se quitaba la vida. Aparte de salvar a su hijo, que forcejeaba en el árbol, no le quedaba otra opción. La tos ronca de su hijo la hizo respirar aliviada. Sin embargo, el cabello de María se estaba poniendo cada vez más blanco, porque George tenía relaciones íntimas con la criada. Les ordenó que se separaran y buscaran a otra persona para que le aplicara la medicina. Después, dejó ir a todos los sirvientes y se preparó para darle una lección a su hijo. Pero George rápidamente expresó su opinión de que solo necesitaba a esa criada. Al ver a su hijo, inmerso en un pequeño amor, María tenía otro plan para su vida. Llevó a su hijo francés a aprender, para que pudiera maximizar sus ventajas físicas. Sin embargo, George no lo quería, pensando que su madre quería que se casara con una mujer rica y, al final, vaciara su enorme fortuna. Obviamente, subestimó la ambición de su madre, porque el objetivo final de María era llevarlo a la cama del rey. No podía discutir con su madre. Desesperado, dijo que hablaría con su padre. Las palabras de su hijo, sin querer, le dieron a María una pista. Al día siguiente, el padre falleció repentinamente en la cama. Nadie en la familia estaba triste porque, en vida, era una persona desagradable. No solo maltrataba a su esposa con frecuencia, sino que también desenterraba constantemente la historia de María, quien la había engañado en su matrimonio. Resultó que, para cambiar de clase, María había ocultado su identidad de sirvienta, y se había casado con un hombre de noble cuna. María, para protegerse a sí misma y a sus hijos, decidió en una ocasión abrazar a su esposo y rodar por las escaleras. Tras enterrar a su esposo, lo primero que hizo María fue ir al banco, con la intención de obtener la herencia, para enviar a George a estudiar a Francia. Sin embargo, su esposo le había dejado todos sus bienes a su primo en vida. Peor aún, había dejado una carta que detallaba cómo María se había hecho pasar por la nobleza. Si la carta del fraude matrimonial se hacía pública, la familia de María sería expulsada permanentemente de la nobleza. Afortunadamente, el contable era subordinado de María. Ahora se enfrentaba a otro problema urgente: necesitaba dinero urgente para enviar a George a Francia. En ese momento, el gerente le sugirió que se volviera a casar, ya que era la única manera de revertir la situación. Unos días después, María acudió a un club de solteros y, siguiendo las instrucciones, encontró a un anciano conde. Aunque el otro se había divorciado varias veces, tenía dinero. Para promover este matrimonio, María propuso una condición atractiva: no necesitaba propiedades ni herencias, solo una asignación para la educación de su hijo. El conde, por supuesto, no se negó. El matrimonio estaba decidido. María compartió de inmediato la buena noticia con sus hijos. Lo más importante era que tenía el dinero para enviar a George a Francia. George se opuso de inmediato, pero tras varias protestas, finalmente tuvo que ceder. Simplemente subió al carruaje rumbo a Francia y se despidió con dolor de la criada. Llevó las esperanzas de toda la familia a Francia para estudiar y formarse. En su mente, esforzarse con talento no era la única salida. Quería subirse al lecho del rey para ganar estatus. Así que aprovechó un banquete real para presentarse ante él. En ese momento, el rey también lo notó. George pareció presentirlo también. Pero ocurrió un accidente: un chico sustituto lo hizo tropezar a medias, haciéndolo caer al suelo. Esta escena atrajo inmediatamente la atención de todos. Samo,
quien estaba a favor, se regodeó al ver a George tendido en el suelo, dolorido. George, al ser tropezado, no pudo quedarse quieto, corrió directo hacia su oponente y cayó al suelo, golpeándolo. Samo inmediatamente lo agarró del cuello, con la excusa de que había roto las reglas, para cortarle ambas manos. El rey dijo que el chico efectivamente lo había hecho tropezar, y que solo quería justicia. Al ver que Samo seguía negándose a rendirse, el rey le pidió a la reina su opinión. La reina ya detestaba al arrogante Samo, siempre temerosa de que amenazara su posición. Al ver que no podía lograr su objetivo, Samo regresó furioso a su asiento. Su intuición le decía que George era una amenaza. Ordenó en secreto que lo expulsaran del palacio. George se sentía un fracaso. Al ser expulsado del palacio, solo podía volver a casa, pero sentía que había defraudado las expectativas de su madre. La sensación de fracaso lo invadió, haciéndole pensar de nuevo en suicidarse. Así que abrió el cajón y encontró el pequeño cuchillo. Al darse cuenta de que el cuchillo había desaparecido, supo que su hijo había regresado. Llevó una linterna al antiguo lugar, efectivamente, vio a George cometiendo una tontería otra vez. Pero María no lo reprendió, simplemente escuchó en silencio los lamentos de su hijo. Resultó que las acciones extremas de George también se debían a que temía que su familia se sintiera decepcionada. Pero su madre le dijo que había logrado atraer la atención del rey. Lo más importante era volver a poner a su hijo ante la vista del rey. María volvió a sobornar en secreto al ministro, para que preguntara por el paradero del rey. Él vendría personalmente a presenciar la competición. George solo necesitaba pararse a un lado del camino, para recibir al rey. El joven George no tenía ningún deseo de luchar por el camino común, solo quería subirse a la cama del rey. Aunque estaba rodeado de competidores, confiaba en ser el más destacado. Sin embargo, los demás hombres albergaban la misma esperanza. La aparición de George atrajo rápidamente a un anciano. Este quiso apoyarlo y le aconsejó que se diera por vencido. Mientras ambos hablaban, llegó el carruaje del rey. Los hombres lo vieron y armaron mucho ruido, con la esperanza de llamar la atención del rey. George intentó abrirse paso entre la multitud para avanzar, pero inesperadamente tropezó y cayó al suelo. Simplemente regresó a casa. Al ver a su hijo fracasar de nuevo, María no pareció sorprendida. Originalmente había planeado preparar dos opciones, y también había apostado por su hijo mayor. Había encontrado una esposa noble para John. Pero no esperaba que de repente se volviera loco, y torturara hasta la muerte al perro de la criada. Si la enfermedad mental de John se extendía, no solo implicaría a toda la familia, sino que también arruinaría este matrimonio. María quería que George asumiera la culpa por su hermano. Al ver morir trágicamente al perro, la criada se enfureció. George no dejaba de disculparse. La criada sabía que el perro no había muerto a tiros. Poco después, María organizó una cena, para promocionar el matrimonio de su hijo mayor. La familia de la joven no se dejaba engañar fácilmente. La madre de la joven conocía en secreto la tradición familiar de María, desde hacía mucho tiempo. María se resistía, pero no era momento de enfadarse. Para ascender en la jerarquía, solo podía centrarse en su segundo hijo. Si el rey veía bailar a George, sin duda quedaría profundamente impresionado. Para traer a su hijo al palacio, María buscó al poderoso ministro David. Reconociendo el potencial de George, David también estaba dispuesto a invertir. Gracias a su presentación, María tuvo la oportunidad de conocer a la reina. Una quería que su hijo ascendiera al trono, la otra quería eliminar a Samo, quien amenazaba su posición. La cooperación para salvar el mundo transcurrió sin contratiempos. El banquete de esa noche fue muy animado. Mientras el rey disfrutaba del baile, la reina organizó una obra de teatro. Justo cuando el ambiente del banquete alcanzaba su punto álgido, George apareció en todo su esplendor. Gracias a su encantadora apariencia, se convirtió en el nuevo amante del rey, pero esto amenazó la posición de líder. Samo hizo todo lo posible por ganarse el corazón del rey. Tras haber servido en el harén durante muchos años, conocía a la perfección sus preferencias. El pobre George solo podía ser acompañante. A partir de entonces, Samo comenzó a oprimirlo,
no solo obligándolo a hacer trabajos sucios, sino también impidiéndole acercarse. Es más, todas las amantes del rey en el harén lo acosaban. Por otro lado, María llevaba mucho tiempo sin tener noticias de su hijo. Se vistió elegante y fue al palacio para averiguarlo. Sin embargo, su atuendo anticuado parecía el de un payaso. María vio a su hijo de pie en un rincón escondido, con aspecto muy deprimido. Era evidente que sus días no eran fáciles, pues la moderación de Samo le impedía acercarse. Ahora, los más orgullosos del palacio eran Samo y su esposa. Cuanto más hablaba George, más se enfadaba, tomó su copa de vino y se marchó. En ese momento, el rey y la reina también asistieron al banquete. Todos dirigían la ceremonia, solo Samo competía por la atención. El rey, en cambio, se mostró muy cooperativo. Estaba muy complacido con este comportamiento poco convencional. En ese momento, la esposa de Samo también se unió. Ambos eran amantes del rey. Incluso la reina no pudo evitar enfadarse y no se atrevió a hablar. En medio del caos, el oficial Edgar acudió a María. Ya le disgustaban las acciones de la pareja Samo, y conocía el gran potencial de Jorge. Quería que su hija se casara con un miembro de la familia de María, maximizando así los beneficios de ambas familias. Mientras ambos conspiraban, el pie del rey golpeó accidentalmente a Edgar en la cara. El ostentoso atuendo de María atrajo inmediatamente la atención del rey. Tomó la iniciativa de presentar a su hijo Jorge, quien servía en el harén, pero el rey hacía tiempo que lo había olvidado. María no quiso perder la oportunidad, y acusó al rey de que Jorge estaba siendo tratado injustamente en palacio. En ese momento, la esposa de Samo se levantó y provocó deliberadamente, diciendo que su atuendo y su voz habían rebajado el nivel de la corte real. María, provocada, no soportó más y se abalanzó sobre alguien para golpearlo. El rey la consideró una alborotadora sin motivo alguno y la expulsó. Presenciando todo, George se sintió muy incómodo. Tras salir del banquete, María fue reprendida por la reina. Mientras George se sentía profundamente culpable, el conde tomó la iniciativa de acercarse a él. Era evidente que él tampoco apreciaba a Samo ni a su esposa. Animado por el conde, George también se conmovió. Esa noche, ambos se reencontraron en la taberna. Resultó que el conde siempre había deseado dedicarse a la política. Pero la conducta virtuosa de Samo amenazaba su futuro. En ese momento, un hombre atrajo la atención de George. Después de eso, ambos estuvieron de acuerdo y se fueron a un lugar desierto. Después de una noche, George tuvo que pagar el precio. Su cuerpo tenía problemas. George seguía sin darse por vencido, y le pidió a Samo que le diera la oportunidad de servir al rey. En ese momento, el rey interrumpió la conversación. George lo halagó apresuradamente, y expresó su deseo de regresar al harén. Pero al ver esto, el rey se negó. George no pudo soportarlo más y se desmayó. En ese momento, el rey solo quería deshacerse de él rápidamente. Temeroso de contagiarse, rechazó directamente el contacto de George y dispuso que abandonara el palacio rápidamente. El pobre George fue enviado a casa. Su madre no dejaba de criticarlo. La única persona que lo cuidaba era la criada de la casa, y el único que lo visitaba era el conde. Ya tenía muchas pruebas de Samo y su esposa en sus manos. Estaba uniendo fuerzas para denunciar al rey. Era una lástima que George enfermara en el momento menos oportuno, de lo contrario ya podría haber reemplazado a Samo en el trono. Por otro lado, Samo también entró en pánico. Siendo atacado y hostil por demasiadas fuerzas, no tenía contramedidas. En ese momento, María investigó en secreto que la enfermedad de su hijo había sido orquestada por estas dos personas. La marioneta encantada que tenía en la mano era la mejor prueba. La pareja seguía negándose a admitirlo. La criada que estaba a su lado fingió observar, y arrojó la marioneta a la chimenea. Pensaron que con eso lo resolverían todo, pero María respondió con desprecio que solo había sido una pequeña maldad cometida por la pareja Samo. Efectivamente, poco después, todos los implicados en el caso no pudieron escapar. Esta vez, Samo entró en pánico. Volvió a pedir ayuda a George, pero este lo odiaba profundamente. Samo había perdido por completo la vergüenza,
afirmando que se había enamorado de él la primera vez que lo conoció. La repentina confesión dejó a George un poco desconcertado. Finalmente, la retribución llegó para la pareja Samo. Los dos malhechores recibieron su justo castigo. Fueron encarcelados en la Torre de Londres y ejecutados. A partir de entonces, el poder de la familia de María se hizo cada vez más fuerte. George también volvió a llamar la atención del rey.